En primer lugar, buenas noches a todos. Quiero agradecerle a la Universidad Dusen por invitarme a formar parte de este distinguido equipo de expositores en este evento de seguridad de la información aplicada a los negocios y muy especialmente a todos ustedes que forman parte de este foro por la oportunidad que me dan de honrarme con su presencia. En esta ocasión voy a abordar un caso de la vida real como parte de la exposición con la que vamos a iniciar, vamos a comentar. La idea no es llenarlos de información técnica, hablar de bits y bytes y hablar de un concepto que creo que todos ustedes ya están bastante familiarizados. Mi idea es justamente, dado la mezcla que tenemos de profesionales, de estudiantes y de emprendedores, pero también de personas dueñas de empresa, ¿verdad? De empresarios. Vamos a hablar un lenguaje que todos tenemos en común y es el lenguaje del dinero. Yo sé que a los ingenieros tal vez nos gusta más el tema de los bits y bytes, pero por esta ocasión les pido que me disculpen. Vamos a hablar de un lenguaje que nos gusta mucho a todos y es, ¿qué papel juega la seguridad de la información como parte del gobierno que permite a una empresa realmente ser exitosa en lo que hace, alcanzar sus metas y objetivos? Voy a dejar un espacio para que ustedes puedan interactuar. Me encantaría escuchar sus preguntas, me gustaría también escuchar sus comentarios y cómo aplicar estos conceptos que van a ver que no son tan difíciles, ¿verdad? En el día a día. Si bien es cierto, nosotros en el quehacer nuestro de seguridad de la información o de ingeniería, pues lidiamos con una serie de riesgos, ¿verdad? También es importante analizar que hay un control que quizás es el más importante de todos. Y ese control es el sentido común. Y desgraciadamente, como dicen por ahí, a veces el sentido común no es tan común para todos, ¿verdad? Entonces vamos a analizar ese caso que hoy preparé para ustedes. Veo que hay dentro del foro de participantes algunos de mis estudiantes, así es que si hay información que ya compartí con ustedes, les pido que me disculpen, pero creo que es un foro donde vale la pena aterrizar esta serie de conceptos que hoy traigo para ustedes. Bien, vamos a analizar un caso de estudio y a partir de ahí vamos a reconstruir un escenario y vamos a analizar cómo aplicamos cada uno de los conceptos de seguridad de la información. Nos vamos a dar cuenta a lo largo de esta exposición que no todo van a ser firewalls, no todo van a ser IDS, no todo van a ser IPS, no todo van a ser controles de tecnología. La seguridad de la información en realidad es muchísimo más amplia y eso es lo que justamente quiero que también compartan ustedes conmigo. ¿Ok? En el año 2013, en los titulares de los diarios en Costa Rica, salió la siguiente información. Se detienen a informático y 4 personas por millonario fraude a banco. Se realizaron 7 allanamientos, 6 de ellos en algunas provincias de Costa Rica, y se detuvieron a 5 personas que habían participado en los robos. Entonces, un ingeniero informático de apellido López fue detenido en una provincia como sospechoso de un fraude en un banco que antes funcionaba en Costa Rica, que era el Banco HSBC. ¿Qué fue lo que sucedió en realidad? Bueno, resulta que habían unos empleados de este banco que querían realmente probar la posibilidad de hacer una transferencia entre unas cuentas contables y unas cuentas de ahorro. Un movimiento que a todas luces no resultaba razonable. Entonces querían ver qué tanto sus sistemas se prestaban para eso. Así es que armaron un equipito, ya vemos que eran varias personas, y decidieron irse a un restaurante de comida rápida de la cadena McDonald's. Ahí se conectaron con sus equipos a través de la VPN y pudieron sustraer $260,000. Hicieron el movimiento de una cuenta contable de nuevo a una cuenta de ahorros y empezaron a mover ese dinero a otras cuentas de otros bancos a través del sistema de intercambio o de transferencias bancarias en Costa Rica conocida como SIMPE. ¿Ok? Entonces lograron sustraer de esos 160 a $125,000. Un gerente general de una entidad financiera en Costa Rica lee sus titulares y le queda la interrogante. Y él pues piensa, ¿a mí me podrá pasar lo mismo o será un hecho aislado? Entonces, esa idea inclusive después él nos comentó que no lo dejó dormir por un par de noches. Así es que días después habla con su gerente de auditoría y le solicita que quiere que se hagan una prueba para determinar si el nivel de exposición de este banco es similar al que tuvo, perdón, el banco HSBC en ese momento.
Ese señor me contacta y me dice, mira, Rolando, necesitamos que nos ayudes, queremos diseñar una prueba. Ellos en ese momento le llamaban una prueba de cliente interno para ver qué tan vulnerables somos, ¿verdad? Realmente hacer una prueba donde hay colusión no tiene mucho sentido. En el lenguaje de los auditores se dice que donde hay colusión no hay control que valga, y eso es cierto. Pero nosotros queríamos ir más allá. Queríamos probar sin tener ningún acceso a estos sistemas, sin tener que interactuar con personas específicas con ese conocimiento. Queríamos saber si nosotros, los simples mortales, podíamos defraudar a esta institución financiera, pero no queríamos hacerlo por $160,000. En realidad queríamos hacerlo por más dinero, queríamos sustraer $1,000,000. Es un banco que tiene un sistema de control interno muy bueno, excelente, tiene sus políticas, tiene sus procedimientos y año a año invierten cientos de miles de dólares en su seguridad informática. Cualquier persona diría, no es imposible, eso no se puede hacer. Pues vamos a ver qué fue lo que hicimos y hasta dónde pudimos llegar. ¿Okay? Entonces, el objetivo de la prueba era trasladar $1,000,000, igual de una cuenta contable a una cuenta de ahorros. Fase 2, extraer el dinero del banco. No queríamos hacerlo a través de los sistemas de compensación o los sistemas de transferencia bancarios. Queríamos sacar ese dinero en las sucursales tradicionales de ese banco. ¿Ok? La fase 3 no era solamente extraer el dinero, también queríamos evaluar la efectividad de los controles. Evaluar, pues, cuáles controles habían, cuáles controles fallaron, por qué fallaron, era importante entender. Y bueno, por último, la presentación de los resultados ante la junta directiva y ante, pues, la gerencia de este banco. Ese era el contexto que estaba nuestra prueba diseñada. Esos eran los 4 requisitos que la prueba tenía que resolver. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos un usuario y una clave de loteador. O sea, es claro que para poder aplicar una transacción contable necesitamos una figura de dos personas. La primera que hace el lote contable y la segunda la que lo aplica o el supervisor. Estas personas, digamos, no pueden separar, o sea, tienen funciones más bien, perdón, separadas entre sí y no pueden interactuar entre ellos en esa transacción. Lo único que pueden hacer es simplemente la persona hace el lote contable. Si la persona que lo revisa ve que hay un error en el lote contable, él la devuelve porque no puede hacer las modificaciones y las correcciones. Y por último, una vez que la transacción estaba lista, pues aplicarlo en el sistema. ¿Okay? Entonces necesitamos el usuario y el password de un loteador, necesitamos el usuario y password de un aprobador, necesitamos poder identificar una cuenta contable donde íbamos a extraer los fondos. Y por último, necesitamos pues una cuenta donde íbamos a destinar los fondos. Y la prueba final era ir a otro restaurante de McDonald's, ¿verdad? Por medio de una conexión VPN, tratar de hacer esa transacción. Queríamos hacerla de la misma forma como se planteó en esa ocasión para el banco HSBC, pero incluimos algunos elementos que complicaban la prueba. ¿Okay? Es claro que si nosotros nos concentramos desde el punto de vista que es un banco que ya dijimos tenía un excelente ambiente de control interno, tenían políticas, tenían estándares, tenían procedimientos, a la hora de revisar las políticas pudimos ver que los usuarios no podían escoger cualquier palabra clave, tenían que escoger una palabra clave que fuera mínimo 8 caracteres, que tuvieran mayúsculas, que tuvieran minúsculas, que tuvieran caracteres especiales. Y resulta que ese usuario y password tenía que actualizarlo cada 45 días. ¿Okay? Por otro lado, había otro componente que era importante de analizar. Y es que ese password, ¿verdad? Cada vez que tenía 5 intentos fallidos, el usuario se iba a bloquear. Desde esa perspectiva, nosotros no podíamos utilizar ningún ataque de diccionario, no podíamos utilizar ningún ataque de fuerza bruta y mucho menos adivinar cuáles eran las claves que el usuario pudo haber definido. Entonces ahí teníamos el primer reto. ¿Cómo hacer para conseguir un usuario y un password de una persona que desempeñara el cargo de loteador y de otra persona que fungiera como aprobador de esa transacción? Entonces, ya nosotros conocíamos que habían unos dispositivos que son como estos que están aquí, no sé si los pueden ver. Esto se llama un keylogger de hardware. Como pueden ver, ese keylogger de hardware se conecta entre un puerto, en este caso USB, pero también hay para PS2, y finalmente sobre este dispositivo se conecta el teclado. Nada más para mencionarles, en el año 2013
La mayoría de computadores que habían en las oficinas eran desktop. Y como ustedes recordarán, bueno, algunos de ustedes, tal vez otros sean mucho más jóvenes y tal vez no se acuerden, pero esos desktops normalmente se instalaban debajo de un escritorio. Por tanto, instalar un dispositivo como un keylogger de hardware, como este caso, prácticamente iba a pasar desapercibido. Ok, entonces ya sabíamos. ¿Y cuál es la función de ese keylogger de hardware? Se me olvidó comentarles. Bueno, muy sencillo. Ese keylogger de hardware va a tomar todas vamos a ver, las teclas que un usuario puede oprimir y las va a almacenar en una memoria interna. Como pueden ver, es un dispositivo prácticamente de capa 1. Ahí solamente van a pasar impulsos eléctricos que los va a convertir en caracteres y los va a almacenar en una memoria. Una vez que esté toda la información almacenada, simplemente se traslada ese dispositivo a otra máquina y a través de una secuencia de códigos ella empieza a desplegar todos los caracteres que se digitaron a través de él. Entonces, prácticamente ahí no teníamos que adivinar nada, no teníamos que utilizar fuerza bruta, solamente era necesario poder llegar al área, ¿verdad? Instalar esos keylogger, que por cierto tenían un costo de $20, se pueden conseguir en Amazon por si alguno de ustedes quiere buscarlo. Se llaman keylogger de hardware, ¿verdad? Y entonces lo único que teníamos que hacer, el segundo problema es cómo vamos a entrar a instalarlos en esas áreas. El área contable estaba en un edificio eh, donde el acceso era restringido y solamente empleados podíamos entrar a algunas áreas y para entrar a la contabilidad teníamos que usar batch o gafetes que tuvieran la autorización, la cual nosotros no teníamos, ¿verdad? Pero nos dimos cuenta cuando visitamos el área en la parte de planeación para analizar qué podíamos hacer. Si bien es cierto, esa área tenía una puerta de acceso limitado a los colaboradores de contabilidad o aquellos autorizados, eh, todos los días después de las 5 de la tarde, cuando se iban los colaboradores, se quedaba la empresa que hacía limpieza. Entonces la empresa que hacía limpieza normalmente abría esa área de acceso y hacía sus labores. Entonces para ellos era más fácil hacer las labores con la puerta abierta porque no tenían que estar desactivando y activando ese control. Entonces lo que nosotros hicimos, bueno, entonces para poder instalar estos keyloggers de hardware, tenemos que hacerlo después de las 5 de la tarde. Así es que ya sabíamos entonces a qué hora podíamos seguir instalando. Lo que nos quedaba la duda era si la gente que hacía la limpieza iba a identificar que nosotros no éramos personas autorizadas para poder hacer esa labor. Entonces, no nos quedaba más que probar. Llegamos, me acuerdo, fue un martes a las 5:30 de la tarde y nos encontramos igual la puerta abierta. Entonces, simplemente nosotros ingresamos, teníamos un gafete que nos identificaba como empleados, como colaboradores de esta empresa. Y entonces no sabíamos en cuál máquina instalarlo, en realidad que no. Teníamos solamente 10 keylogger de hardware que teníamos que ubicar en máquinas que tampoco sabíamos, pero cuando empezamos a revisar, resulta que en el cielo raso, en la parte de arriba de los escritorios, tenían unos rótulos donde identificaba cada área. Entonces había una que se decía lotes contables, había otra que decía pago a proveedores, había otra que, bueno, entonces sabíamos que teníamos que ubicarnos bajo el área de decía lotes contables. Vean que en ningún momento nosotros conocíamos la distribución. Hasta ese momento llegamos a entender cómo estaban las áreas e instalamos 10 kilohertz. No sabíamos cuáles máquinas eran loteadores, no sabíamos cuáles máquinas eran de aprobadores. Entonces, con esos 10 kilohertz empezamos a hacer toda la instalación de esos equipos. ¿Okay? 2 días después, simplemente nos apersonamos para hacer la desinstalación. Igual, después de las 5:30, fuimos, retiramos y todo lo demás. ¿Habían cámaras de seguridad ahí? Sí, sí, habían cámaras de seguridad. Habían cámaras de seguridad. Después les cuento cuál fue el problema de esas cámaras de seguridad, ¿verdad? Básicamente eran cámaras de seguridad que estaban puestas para temas más forenses. Si pasaba algo, entonces los oficiales de seguridad iban, revisaban los videos y determinaban pues si había alguna situación anormal. Entonces, en principio, pues nosotros teníamos ese detalle para poder hacer una revisión posterior, porque recuérdense que una de las cosas que íbamos a revisar también era el ambiente de control. Entonces, como control, teníamos que ver qué tan eficiente era, ¿verdad? Listo. Entonces ya habíamos instalado habíamos desinstalado los keylogger, fuimos, revisamos y pudimos sacar algunos usuarios y password, porque sabemos que en realidad el usuario y el password siempre van a la par. Lo que no sabíamos era de esos usuarios cuáles eran loteadores y cuáles eran revisores. Bien. Ahora bueno, ya teníamos la lista de los usuarios y teníamos la lista de los passwords. Ahora había que probar
cuáles de esos usuarios habilitaban qué menú de sistemas en la plataforma que se utilizaba para hacer transacciones. Entonces, la pregunta que teníamos era, ¿realmente el acceso a esa plataforma está limitada a las personas que realmente tenían una necesidad legítima de uso o estaba habilitado para todo el mundo? Bueno, para nuestra sorpresa estaba habilitado a todo el mundo. Entonces, desde cualquier máquina que existiera en la organización, nosotros podíamos intentar utilizar ese usuario y ese password, o esos usuarios y esos passwords, íbamos a tener un menú y el menú identificaba pues cuáles opciones estaban listas para hacer los lotes y cuáles opciones estaban listas para la aprobación. Bien, ya habíamos avanzado bastante. Ahora nos teníamos que definir cuáles cuentas contables íbamos a utilizar de donde íbamos a tomar los fondos. Y resulta que necesitamos una cuenta que tuviera tal nivel o tal monto lo suficientemente grande como para no poder fácilmente identificar que faltaba $1.000.000, ¿verdad? Y bueno, a la hora de revisar las cuentas, nos dimos que había una cuenta de encaje legal que utilizan todos los bancos y que normalmente tienen saldos altísimos por su misma naturaleza. No sabíamos si podíamos mover de una cuenta contable, de esa cuenta, a la cuenta de ahorros, pero eso nos íbamos a dar cuenta en el momento que hiciéramos la transacción. Bien, ya teníamos también la cuenta contable. Con la cuenta de ahorros, seleccionamos una auditora que trabajaba en el departamento de este banco, el departamento de auditoría, y en realidad decidimos seleccionar a una mujer porque queríamos también probar un tema de ingeniería social. Entonces, seleccionamos, y no quiero parecer sexista, les estoy comentando cuál fue el razonamiento, seleccionamos la auditora más bonita que había en el departamento, porque queríamos que en el momento que ella hiciera la transacción, en realidad la hiciera a través de un oficial de ventanilla que fuera un varón, porque queríamos justamente probar qué técnicas de ingeniería social íbamos a utilizar. Todavía teníamos esa duda. ¿Realmente los controles internos nos van a ayudar a detectar ese tipo de transacción? La cuenta que ella tenía en ese momento manejaba un saldo promedio de $2.000. Y de la noche a la mañana, ella iba a tener $1.000.000 asociado a su cuenta. Entonces, ese tipo de movimiento iba a ser detectable o no lo iban a poder percibir. Listo, eso nos quedaba también para la prueba. Y por último, bueno, teníamos unas máquinas portátiles, entonces nos íbamos a ir al mismo restaurante donde los colaboradores de HCBC se conectaron y íbamos a hacer el mismo ejercicio, simplemente para tratar de emular la prueba lo máximo posible. Listo. Entonces, eso fue lo que hicimos en la primera fase. Fase 2, ya nos fuimos para McDonald's y vimos que en realidad ya sabíamos, bueno, primero que les dije, tenemos que identificar cuál cuenta era el loteador, ya lo pudimos identificar, cuánto fue el usuario y el password para el aprobador, también lo teníamos. Entonces nos vamos para McDonald's. Y en McDonald's hicimos el movimiento y en efecto, pudimos trasladar $1.000.000 de una cuenta contable a una cuenta de ahorros, cosa que por control interno no debería suceder. Sin embargo, se pudo hacer. Ok, ahora, claro, también había un riesgo con ese movimiento. ¿Qué pasa si la auditora se le ocurre ese mismo día en la noche, ¿verdad? Sacar todo el dinero e irse. Entonces, una vez que hicimos el movimiento, congelamos la cuenta. Entonces, la cuenta de ella estaba congelada, no sea que las tentaciones pudieran más que su ética. Entonces, el día siguiente, la prueba consistía, ok, ahora, ¿cómo vamos a sacar el dinero? ¿Lo vamos a manejar a través del sistema de transferencias o lo vamos a sacar a través de las sucursales? Quisimos hacerlo de la forma más difícil y fue sacarlo desde una sucursal tradicional de ese banco. Entonces, otro día a las 8 de la mañana estaba todo el equipo integrado por auditores, por gente de seguridad de la información, por la muchacha que iba a sacar el dinero y nos presentamos en una de las sucursales. Ok, entonces sacamos varios tiquetes de estos que tienen sus numeritos para ser atendidos y la idea era que si la persona a la que le tocaba ser atendida era un varón, entonces era una mujer, alguno de nosotros íbamos a ir a hacer la transacción. Si era un varón, entonces esta muchacha iba a ir a hacer la transacción. Entonces llega la muchacha, ¿verdad? Y ya después de 3 intentos ya le toca a un varón, se acerca al muchacho y le dice que necesita sacar $300.000, ¿verdad? Entonces, y que quiere que le dé 3 cheques de gerencia de $100.000 cada uno. ¿Ok? Entonces el muchacho se mete en su sistema, analiza la cuenta y de repente vemos que él se levanta de su asiento, va a hablar con la gerente de la empresa, se mete de la sucursal, se mete a su oficina y entonces de repente sale y le dice a la muchacha que qué pena, pero que no le puede entregar el dinero.
Entonces la muchacha le dice que eso no puede ser posible, que ella tiene recursos en su cuenta y que ella necesita ir a comprar una propiedad y que necesita ese dinero y que lo necesita en ese momento. Entonces le dice el muchacho, mire, es que tenemos un problema. En este momento la gerente de la sucursal no está y solo ella puede firmar cheques mayores a $100,000. Yo le puedo entregar en dinero, pero en lugar de darle 3 cheques de $100,000, tengo que darle 6 cheques de $50,000. ¿Usted tiene algún problema con eso? Y le dice a la muchacha, definitivamente no. Yo lo que necesito es llevarme el dinero. Perfecto. Entonces y le hace los 6 cheques de $50,000 y entonces le dice, mire, vamos a hacer una cosa, como en realidad no es su culpa el que yo le entregue 6 cheques, entonces en lugar de cobrarle la comisión de $20 por los 6 cheques, solamente le voy a cobrar la comisión por 3 cheques, aunque usted se lleve 6. Y la muchacha se fue contentísima, le resolvió su problema, le cobró menos por los cheques y en unos pocos minutos la muchacha estaba fuera de la sucursal, teníamos 6 cheques de gerencia por $50,000, ya habíamos retirado $300,000 y entonces el paso siguiente era pues movernos a otra sucursal a ver si teníamos la misma suerte. Y en realidad lo que queríamos retirar era $200,000. Ya sabíamos que no podíamos pedir cheques de gerencia de $100,000 porque íbamos a tener otra persona que iba a intervenir, pero entonces podíamos pedirlos de $50,000. Lo curioso es que la persona que hizo, que le dio la solución a nuestro falso cliente, nunca se dio cuenta de que los fondos de esa cuenta habían llegado el día anterior y que era una cuenta que difícilmente manejaba saldos promedios de $2,000 y de repente tiene $1,000,000. ¿Okay? Cuando analizamos este tema con algunos de las personas del banco, pues el comentario de un gerente de operaciones fue, no, mire, definitivamente esa persona yo la despido. ¿Cómo puede ser posible que esa persona no percibiera ese detalle? Sin embargo, creo que el tema iba un poquito más atrás. Cuando revisamos digamos, el perfil que tenía esa persona y las bitácoras de capacitación, notamos de que todas las capacitaciones que esta persona había tenido eran en materia de servicio al cliente. Él estaba capacitado para ofrecer un excelente servicio y fue lo que hizo. A él lo medían por el tiempo promedio que él duraba atendiendo cada cliente y por la satisfacción de ese cliente, porque con base en eso él recibía sus bonificaciones, pero nunca había recibido capacitación en temas de riesgo, en temas de fraude, nunca. Y él, pues para mí, hizo un trabajo excelente. Su cliente se fue contento. Su cliente, pues probablemente hasta hubiese estado en la mejor disposición de recomendarlo, a pesar de que le había sustraído $300,000. ¿Verdad? Bien, ya logramos retirar de esa sucursal $300,000. Nos movimos a otra sucursal que estaba más o menos a unos 7, 8 kilómetros de distancia. Pues, y con la sorpresa de que al final logramos retirar $200,000 más. En este caso, el oficial bancario le dice a la muchacha, a nuestra auditora, mire señorita, pero es que usted acaba de retirar $300,000 en otra sucursal. Y le dice, sí, mire, es que cometí un error de cálculo con el tema de la propiedad que voy a comprar y me quedé corta en $200,000. Entonces, justamente eso es lo que estoy retirando para hacer mi compra. O sea, y el otro fue el único argumento que aceptó para poder darle $200,000 más. Ya teníamos $500,000 que habíamos podido sacar. Ya no tenía sentido, pues probar en otras sucursales, ya sabíamos los resultados que íbamos a tener. En cuanto al control interno, esta institución tenía políticas, tenía estándares y tenía procedimientos. Claro que las tenía. Su ambiente de control interno era muy robusto. O sea, las personas recibían, prácticamente todo el mundo, capacitación en seguridad de la información a un nivel muy alto. Pero muchas veces la capacitación que nosotros le damos a nuestros colaboradores difícilmente nos va a dar los resultados que esperamos si esa capacitación no se está probando. Esa institución no hacía evaluaciones periódicas del nivel de conocimiento en materia de seguridad de la información de todos sus empleados, como tampoco hacía este tipo de evaluación interna para ver qué tanto él estaba expuesto a este tipo de cosas. Y entonces ahí es muchas veces donde la inversión que se hace en materia de seguridad resulta no ser eficiente. Entonces empezamos a invertir miles de dólares en controles, empezamos a diseñar las mejores políticas, los mejores estándares, los mejores procedimientos, pero resulta que si al final no nos preocupamos en que la gente, que es el factor, el eslabón más débil de la cadena, realmente entienda cómo funcionan,
esta serie de instrumentos que ya de por sí son bastante buenos, pero no sabemos, no lo evaluamos, no lo medimos, resulta que al final esa capacitación no nos da, no nos reditúa lo que nosotros necesitamos. Podemos tener los mejores firewalls, podemos tener los mejores IDS, IPS, podemos tener CIEMs, lo que ustedes quieran, pero si realmente no evaluamos otros controles que están relacionados también igualmente importante que estos, pues los resultados no van a ser los esperados. Y quiero hacer una aclaración. Yo no digo que la inversión que se haga en materia de seguridad de la información no sea la correcta. Yo no digo que no tenemos que tener buenos firewalls y buenos IDs. Claro que tenemos que tenerlo. El tema es que podría no ser suficiente hacer esa inversión si no nos concentramos también en otros eslabones de la cadena. Y aquí es donde normalmente las empresas tienen muchos problemas. Aún el personal de limpieza tiene que tener capacitación. Si el personal de limpieza hubiera sabido que nosotros, solamente el personal interno de esa área podía ingresar y que las puertas tenían que estar cerradas siempre, porque era un control que solamente una persona con el acceso adecuado podía ingresar, probablemente no hubiéramos podido entrar a la organización. Cuando revisamos las cámaras de seguridad, nos dimos cuenta que esas cámaras realmente estaban ahí simplemente para grabar el video en una unidad de cartuchos en ese tiempo. Y cuando pedimos las cintas para poder analizar si posteriormente nos iban a poder identificar, bueno, para nuestra sorpresa, resulta que esas cintas ni siquiera existían, porque la unidad se había dañado desde hacía 2 meses y no la habían reparado. Entonces, ni siquiera hubieran podido identificar las personas que ingresamos a esa área para poder conectar los dispositivos para poder capturar la información. Entonces, vean cómo muchas veces son en los puntos más pequeños donde muchas veces nos salta la liebre, como decimos popularmente. No necesariamente siempre nos vamos a encontrar que alguien vulneró un firewall, que alguien vulneró un IDS, que han pasado casos. Yo no digo que no, pero vean que sin necesidad de tener que violentar o ser un experto en ingeniería de sistemas, a través de estos detalles, a través de estas condiciones, logramos justamente extraer $1 millón de una compañía que, les repito, es una compañía muy grande, invierte, tiene una conciencia de seguridad increíble, invierte mucho dinero, pero muchas veces creemos que todo el riesgo nos va a caer a través de un hacker que va a venir de Internet, cuando en este momento también el fraude se da a nivel interno y es muchísimo más sencillo porque las personas que van a cometer esos fraudes, esos delitos, ya conocen de políticas, ya conocen de procesos, ya conocen de debilidades y ya saben la mejor forma de poder vulnerar los sistemas. Hoy por hoy también sabemos que a pesar de que tengamos password con estas políticas mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales, ya no es suficiente tener un password robusto. Ahora necesitamos, además de un password robusto, por lo menos un segundo factor de autenticación. ¿Verdad? Así es como se mueve la tecnología en este momento. Probablemente cuando ya tengamos más al alcance nuestro las computadoras cuánticas, ya ese paradigma de mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales ya no va a servir. Hoy por hoy, con la tecnología que tenemos, un password complejo puede durarse años para poder violentarse. Hoy sabemos que con una tecnología cuántica probablemente ese password en minutos se pueda violentar, se pueda comprometer. Y entonces cambiamos a otro paradigma. Entonces, en este momento, como ustedes ven, con una inversión de $20 por cada keylogger, o sea, al final fueron $200, logramos sacar $1 millón. Imagínense la rentabilidad que tuvo nuestra inversión. ¿Okay? Bien, entonces, básicamente vamos a ver las lecciones que aprendimos de la evaluación del control interno. En primer lugar, bueno, tal vez antes de eso, presentamos el informe. Cuando presentamos el informe a la junta directiva, ¿verdad? De esta empresa, realmente se quedaron asombrados. Y se quedaron asombrados de que a pesar de que invirtieron tanto dinero, es más, la inversión del año anterior, al cierre del año anterior, fue cercano a los casi $2 millones, ¿verdad? Y que a pesar de que hicieron esa inversión, pues de una forma tan sencilla, pudimos sustraer $1 millón. Entonces empezaron los cuestionamientos. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Entonces, tenemos que cambiar lo que tenemos, los equipos, tenemos que cambiar, poner firewalls más recientes, tenemos que poner... No, no, no. El problema no era eso. El problema era identificar cuáles áreas, justamente por prestar atención a las cosas grandes, perdimos el detalle. Y entonces, ¿dónde tenemos que enfocarnos? Justamente es lo que este análisis les mostró.
no todo está solamente proteger la frontera, el borde. También en la casa hay que establecer mecanismos de protección. No es posible que una persona tenga acceso a un computador si no tiene una legítima necesidad para poder utilizar ese computador. ¿Cómo es posible que nosotros trabajando en auditoría pudimos tener acceso a ese computador? Nadie nunca se le ocurrió que en realidad hay un principio que se llama el principio de menor privilegio, que debería implementarse en esa organización de cara a justamente evitar que estas cosas pasaran. ¿Ok? Entonces vean qué interesante. Ahora, ¿por qué nosotros? Bueno, otra cosa importante. ¿Por qué las personas que hacían movimientos financieros de esta naturaleza simplemente no tenían otro factor de autenticación, solamente uno? Cuando el gerente de operaciones de esta empresa revisó el informe, pues fue a consultarle a una empresa, a un proveedor, y le dijo cuál era el problema que tenía. Y entonces este proveedor le dijo, mire, no se preocupe, nosotros tenemos una solución para usted. Vamos a implementar un sistema biométrico de huella digital y con eso usted resuelve sus problemas. Resulta que el gerente de operaciones nunca tomó en cuenta al área de seguridad de sistemas, perdón, al área de seguridad de la información, ni tampoco a la auditoría, que fue la que participó en ese informe. Entonces hizo una inversión de $200,000 en dispositivos biométricos y resulta que este dispositivo biométrico en particular, a la hora de revisar la información que había en la internet, resulta que había un capítulo, no sé si ustedes se acuerdan de una serie que se llamaba Mythbuster, Cazadores de Mitos. Pues resulta que tenía un apartado, justamente coincidentemente, que hablaba de cómo violentar justamente el tipo de dispositivo que se había comprado para resolver este problema. Y entonces cuando presentaron la solución, simplemente pues en auditoría la echamos para atrás, le dijimos, no señores, eso no es lo que realmente se quería, no encontramos un informe de seguridad de la información donde ellos avalaran esta tecnología, hicimos algunas pruebas y logramos vulnerarlo, ¿verdad? Entonces, vean a veces también las personas menos recomendadas o menos preparadas son las que muchas veces se dejan llevar también por soluciones de proveedores y a la hora de la verdad no son ellos los que tienen que tomar ese tipo de decisión. Entonces, no solamente, bueno, el $1,000,000, afortunadamente, pues no lo perdieron, pero sí perdieron $200,000 tratando de arreglar algo cuya solución era muchísimo más fácil. Era simplemente habilitar algún token, ¿verdad? Y pues con eso resolvían el problema. ¿Qué lecciones aprendidas tuvimos de ese ejercicio? Número uno, los ciberdelitos no son actos específicos de delincuentes fuera de la organización. También podemos tener ciberdelincuentes o ciberdelincuentes dentro de la organización. Contar con políticas, estándares y procedimientos robustos podría no ser suficiente si los controles no se aplican consistentemente. Y los controles no solamente tienen que aplicarse consistentemente, tienen que probarse también periódicamente porque muchos de esos controles podría ser que fueron muy eficientes en su momento, pero a la fecha ya no lo sean. Lección número 3, la capacitación y concientización en materia de seguridad de la información debe realizarse y evaluarse en todos los niveles de la organización. Y cuando digo todos, es todos, desde la gente que hace limpieza hasta el gerente general de la empresa, si es del caso. Lección número 4. La capacitación debe incluir al personal externo de la organización que brinda servicios. En estos casos, el personal de limpieza eran personas ajenas a la organización, eran servicios subcontratados. Cuando fuimos a hablar con ellos y entender por qué nos dejaron entrar, simplemente ellos no sabían. No sabían que esa puerta tenía que estar cerrada, no sabían que nadie afuera de ese departamento podía ingresar. Entonces, por eso fue que para ellos nosotros pasamos de forma desapercibida. Lección número 5. Un solo factor de autenticación podría no ser suficiente, en especial en aquellos puestos que tienen la responsabilidad sobre activos, y me refiero a activos importantes de la organización. Lección número 6. El personal de atención al cliente debe contar con capacitación y concientización en materia de identificación de fraudes. Y esa capacitación, esa formación también debe ser evaluada periódicamente. Lección número 7. Los sistemas deben permitir correlacionar eventos y alertar sobre comportamientos inusuales. Cuando nosotros nos conectamos a través del VPN, resulta que nosotros utilizamos nuestros usuarios de auditoría para levantar los túneles. ¿Okay? Pero una vez que nos conectamos a los computadores, hicimos el movimiento, no había forma de correlacionar la pertenencia de esos usuarios. Es más, los dueños de esos usuarios ni siquiera estaban en las instalaciones del banco en ese momento, estaban en sus casas y ni siquiera tenían sesiones abiertas para poder levantar las VPN. Entonces aparecemos nosotros como usuarios de auditoría
activando las VPNs, pero en los computadores donde se hicieron las transacciones aparecían logueados otros usuarios que nada tenían que ver con auditoría, sino eran usuarios de contabilidad. No había forma de correlacionar esos eventos. Y eso es muy importante, tener una plataforma que nos permita justamente correlacionar esos eventos y tener información sobre eventos inusuales, ¿verdad? Y lección 1.8, los accesos deben ser definidos bajo el principio de menor privilegio. Si hay, y también yo agregaría, y los sistemas deben ser configurados bajo el principio de menor funcionalidad. Si una cuenta contable no debería pasar recursos a una cuenta de otra naturaleza, por ejemplo, una cuenta de ahorros, ese tipo de transacción debería estar vedado, no debería permitirse. ¿Ok? En síntesis, hablando de gobierno de seguridad de la información, es importante prestar atención a 4 elementos muy importantes. El primero, las estrategias. Las personas que trabajamos en seguridad de la información no tenemos que obviar las estrategias de la organización. Tenemos que tener una visión clara de hacia dónde quiere ir el negocio. Y una vez que tengamos esa visión, es importante que la estrategia de seguridad de la información esté intrínsecamente vinculada a los objetivos de negocio. Justamente tenemos que saber qué vamos a proteger y cuál es el nivel de protección que vamos a invertir para que realmente el control sea rentable. No es posible implementar controles de seguridad que salgan más caros que los activos que estamos protegiendo. Número 2, tenemos que tener políticas de seguridad que estén vigentes y políticas que se apliquen a todo nivel de la organización. Esas políticas tienen que estar relacionadas con las estrategias. Si no tenemos un conocimiento claro de las estrategias, mucho menos vamos a tener unas políticas que estén alineadas al cumplimiento de esas estrategias. La parte 3 es tenemos que tener normas. Entonces, un conjunto de normas completos para cada política. La política sabemos que es un documento global, ¿verdad? Mientras que las normas son más detalladas. Y por supuesto, también tenemos que tener procesos de monitoreo. Una política de seguridad que no tenga un proceso de monitoreo es como una ley que no tenga policías. Tenemos leyes que dicen que no se puede robar, tenemos leyes que dicen que no se puede privar de la vida. Sin embargo, si no tenemos policías que identifiquen ese tipo de delitos y hagan cumplir las leyes, de poco sirve. Entonces, estos 4 elementos son fundamentales cuando hablamos de gobierno de seguridad de la información. Y el proceso de gestión de riesgos es, sin lugar a duda, uno de los principios fundamentales para garantizar que la empresa gestione sus riesgos de una manera coherente y adecuada. Todas las organizaciones tienen que identificar y establecer un proceso que sea repetible para gestionar sus riesgos. Y una vez que ya nosotros sabemos cuáles son las políticas, cuál es la estrategia y las políticas, entonces entramos a esta fase de gestión de riesgos. Tenemos que identificar el activo que estamos protegiendo. Una vez que tenemos identificados esos activos que están alineados a procesos que son estratégicos para la organización, entonces la siguiente etapa de evaluación de amenazas y vulnerabilidades es fundamental. Entonces tenemos que entender cuáles vulnerabilidades tenemos y cuáles amenazas podrían proteger esas vulnerabilidades porque son las que va a comprometer eventualmente al activo. Segundo, tenemos que hacer una evaluación de impacto. No todos los activos o no todas las amenazas van a tener un impacto, el mismo impacto. Podemos tener un impacto alto, un impacto medio y un impacto bajo, ser imperceptible o poner a la empresa de rodillas. Entonces, la evaluación del impacto es fundamental. Una vez que tenemos el impacto, tenemos que calcular el riesgo y ya sabemos que el riesgo es una relación entre la probabilidad y el impacto. ¿Ok? Y por último, hacer una evaluación de respuesta al riesgo, que ya se nos presenta un riesgo, ese riesgo se materializó, ¿cómo vamos a responder entonces a esos eventos de riesgo? Y básicamente eso es lo que quería compartir con ustedes.